El Distrito Escolar Independiente de Austin está y ha estado comprometido a reinventar la experiencia escolar urbana y ofrecer espacios de aprendizaje del siglo XXI, así como ofrecer oportunidades académicas que motiven e inspiren a todos los estudiantes. Ya estamos cumpliendo esa promesa con nuestros proyectos del bono de 2017. Estamos avanzando con las grandes mejoras escolares y está programado que las primeras escuelas modernizadas abran sus puertas en enero de 2020. Nos emociona porque sabemos que un buen ambiente de aprendizaje ayuda a lograr el éxito estudiantil. Todavía tenemos trabajo por hacer. Todos los días nuestros maestros y personal ofrecen instrucción innovadora a nuestros estudiantes, pero algunos de nuestros espacios de aprendizaje no siempre satisfacen sus necesidades. Y sabemos que el distrito puede y debería ofrecer el acceso a una gran variedad de programas a todos los estudiantes en cada rincón del distrito. Cuesta mucho dinero mantener muchas de nuestras instalaciones viejas y ese dinero podría invertirse mejor en nuestro recurso más importante, nuestros estudiantes. Nuestro distrito está perdiendo estudiantes rápidamente a medida que Austin se vuelve una ciudad más grande y urbanizada. ¿Qué retos tenemos con esto? Que el aumento en los precios de las viviendas provoca que más familias busquen irse a vivir a ciudades vecinas. Además, tenemos un aumento de la competencia de otros sistemas escolares públicos y privados dentro de la región, pero fuera del distrito y más. Si los recursos limitados que tenemos se reparten entre un gran número de planteles, al final cada escuela recibe menos. Si no cambiamos de rumbo al planificar de manera responsable, pronto podríamos tener problemas para financiar las cosas que sabemos que son mejores para nuestros estudiantes, como el apoyo temprano a la lectoescritura, una multitud de programas y el ofrecer salarios competitivos para nuestros maestros. Es nuestra responsabilidad responder a esos retos y aprovechar las oportunidades para asegurar que estamos tomando las mejores decisiones para nuestros estudiantes. Por eso la mesa directiva del Austin ISD aprobó el mapa de la ruta hacia la reinvención académica, que guiará el trabajo del distrito para reimaginar, reinvertir y reinventar el uso de nuestras instalaciones y el acceso a estudios académicos de alta calidad y con miras al futuro, que preparan a nuestros estudiantes para la universidad, la carrera profesional y la vida. Mientras que este proceso requiere decisiones difíciles, como consolidaciones de escuelas y cambios en las zonas de asistencia, también abrirá el camino para oportunidades como programas nuevos y especializados, distribuidos de forma más equitativa en todo el distrito, e instalaciones readaptadas que sirvan para cubrir otras necesidades de la comunidad. Vamos a revisar el proceso con más detalle. Reimaginar. ¿Qué visualizamos? Las primeras fases del proceso son acerca de crear una visión. ¿Cómo será el distrito con comunidades escolares que sean más fuertes y equitativas de lo que son hoy? Necesitamos el apoyo de la comunidad para que nos ayude a crear la visión del distrito para el futuro y estamos trabajando con nuestros aliados para que nos ayuden a hacer realidad nuevas y maravillosas oportunidades para nuestras comunidades escolares. Estamos comprometidos con un proceso completo y transparente para garantizar que tomemos decisiones que nos lleven en una dirección más equitativa, responsable y sostenible. Ya nuestro talentoso personal, valiosos voluntarios y miembros de la comunidad han realizado muchos trabajos, como los siguientes: el plan maestro de instalaciones del Austin ISD, la base de datos de activos, que son todas las propiedades y equipos del distrito, el informe del equipo de trabajo para la estabilización del presupuesto del distrito, el reporte actualizado de programas académicos del distrito, la evaluación estratégica de necesidades de vivienda, las proposiciones de normas de equidad del Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos del Austin ISD y la integración al equipo de trabajo del alcalde Steve Adler contra el racismo y la inequidad en las instituciones. Esto es un gran inicio y los miembros de nuestra mesa directiva también están analizando las normas y prácticas actuales con la equidad en mente. Tenemos la oportunidad de tomar decisiones a las cuales no habríamos llegado si no hubiéramos pensado de forma más crítica sobre cómo se han hecho las cosas en el pasado. Por eso necesitamos aportes significativos y la perspectiva de todos ustedes para fundamentar nuestra planificación. Reinvertir. ¿Estamos siendo lo suficientemente valientes? El próximo paso en el proceso es crear y analizar modelos regionales creativos y viables que nos ayuden a lograr las metas.
Nuestros principios normativos nos ayudarán a revisar el trabajo a lo largo de este proceso para garantizar que cumplamos nuestros compromisos. Para ello, todas las escuelas del distrito se van a agrupar en zonas de planificación y analizaremos la información que tenemos de cada una de ellas, así como los aportes que hemos recibido de nuestras comunidades. Algunas cosas que consideraremos incluyen ofertas de programas, ambiente en la escuela, de los datos de nuestra encuesta, servicio al cliente, personal altamente calificado y con experiencia, tasas de graduación y preparación para la universidad, datos demográficos, estado de las instalaciones, si son ideales para el aprendizaje, matrícula, costos de operación, mantenimiento diferido, costos de transporte, patrones de matriculación y opciones de readaptación para otros usos. Con base en los datos y las perspectivas de la comunidad, identificaremos las necesidades y oportunidades de cada plantel y luego buscaremos soluciones que fortalezcan no solamente a esa comunidad escolar, sino a regiones dentro del distrito como un todo. Reinventar. ¿Estamos cumpliendo nuestra promesa? Nuestra meta es haber identificado antes del mes de agosto las opciones de modelos para cada región que incluirán los cambios propuestos planificados para cada escuela. Algunos de los cambios podrían incluir programas educativos adicionales para las escuelas, recibir o reasignar estudiantes, mejoras en las instalaciones, espacios de uso compartido con socios comunitarios y consolidaciones o readaptaciones para otros usos del distrito, beneficio de la comunidad o uso privado. Planeamos presentar las opciones de modelos ante la mesa directiva del distrito en agosto y anticipamos que la mesa directiva votará en octubre por los modelos recomendados. A partir de ese momento, el distrito comenzará a planificar para poder cumplir sus promesas y preparará a sus planteles para dar la bienvenida a estudiantes, familias y personal a sus comunidades escolares reinventadas. Esto será antes del ciclo 2020-2021. La mesa directiva está comprometida a garantizar escuelas fabulosas por dentro y por fuera, conformadas por el mejor personal, maestros y administradores. También estamos comprometidos a ofrecerles mejores opciones a todos los estudiantes por medio de este proceso. Estamos comprometidos a trabajar de la mano con nuestra comunidad y el personal del distrito para hacer esas transiciones. Mientras que las decisiones que enfrentamos no serán fáciles, sabemos que no actuar sería dejar de hacer lo necesario para garantizar el acceso a instalaciones, recursos y oportunidades enriquecedoras que nuestros estudiantes quieren y merecen. Sabemos que las escuelas son el corazón de la comunidad, donde las personas aprenden, juegan, se conocen, comparten ideas y encuentran el acceso a recursos valiosos. Por eso es tan importante que hagamos todo lo posible para fortalecer a nuestras comunidades escolares y así servir de la mejor manera a nuestros estudiantes y familias. En el Distrito Escolar Independiente de Austin, estamos orgullosos de preparar a nuestros estudiantes para la universidad, la carrera profesional y la vida. Equipamos a nuestros estudiantes con las destrezas que denominamos las 6 Cs: colaboración, comunicación, conexión, conocimiento cultural, creatividad y capacidad analítica. Durante este proceso, seamos ejemplos de los cuales nuestros estudiantes puedan sentirse muy orgullosos. Participemos, hablemos, trabajemos juntos y escuchemos de forma activa. Trabajaremos para entender las perspectivas de los demás con empatía e innovaremos y cuestionaremos lo que hemos hecho en el pasado para que todos podamos mirar hacia una IS de futuro mejor y más fuerte. Acompáñenos en esta travesía para reimaginar, reinvertir y reinventar el AIS de futuro y gracias.